Hola peripleros, estamos otra vez en el Centro de Estudios Periplo, aquí en Aldaya, en el barrio del Cristo, y bueno, seguimos con nuestros vídeos sobre geometría en el espacio de segundo de bachillerato, donde os comenté que el otro día en el vídeo anterior que teníamos pues la generalización de cómo calcular ejercicios, o sea, ecuaciones del plano, y ahora pues tenemos los ejercicios en sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por todos los casos que vimos, desde el 1 hasta el 8, y sin más dilación, pues vamos a empezar con el caso primero, ¿vale? Tenemos el primer caso que nos dice calcula la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Exactamente, hemos cogido aquí A, B y C, y en este sentido lo que tenemos que conseguir siempre en un plano es tener un punto y 2 vectores. Con lo cual, el punto, yo he elegido el punto A, pero bueno, podríamos elegir el punto B o el punto C, indiferente. Bien, lo que son los vectores directores, pues con los 3 puntos realizaremos el vector director AB, que es restar B menos A, y el vector director AC, que sería restar C menos A. Consiguiendo esto, bueno, pues menos 1, menos 1, 0, y así sucesivamente, 1, menos 0, y conseguimos aquí lo que es un vector y el otro vector. Por lo tanto, ya con los 2 vectores y el punto, pues yo puedo colocar la ecuación del plano que yo quiera. En principio aquí he puesto la paramétrica, ¿vale? Pero podríamos haber puesto, pues, ya te digo, la vectorial o la general. Entonces, en este caso, nos acordamos que la paramétrica es colocar la componente x, luego componente correspondiente a la x del punto, y después con los parámetros que tenemos también lo que corresponde a sus componentes x, con lo cual tendríamos que esta sería la ecuación del plano en forma paramétrica. Bien, caso 2. Calcula la ecuación de un plano pi, ¿vale?, que contiene a las rectas que se cortan. Aquí tenemos la recta R y la recta S. Aquí me he hecho un pequeñito dibujito para ver cada una de las rectas. Esta, por ejemplo, la S, esta es la R, y se cortan ambas en un punto y están dentro de un plano. Tenemos que hallar la ecuación de ese plano. Bueno, en principio aquí tenemos en forma la recta, tenemos esta recta R y la recta S, las cuales las formas son diferentes, y lo que vamos a hacer en principio es ver lo que tenemos. Necesitamos y tenemos 2 vectores, VR y VS. Al tener 2 rectas tengo un vector R y un vector S. Pero lo que voy a hacer en un principio es pasar la recta R, ¿de acuerdo? Lo vamos a pasar a paramétrica. Acordaros que para pasar a paramétrica tenemos que jugar un poquito con Gauss, es decir, yo por ejemplo aquí lo que he hecho es restar a la ecuación 2 la ecuación 1, ¿vale? Nos dejamos la primera igual y lo restamos, obteniendo menos i más 2z igual a menos 3. Luego posteriormente llamamos z igual a t, es decir, con un parámetro, y sustituimos los valores, consiguiendo el valor x en función de t, el valor y en función de t, y z también en función de t, con lo cual ya tenemos nuestra recta en forma paramétrica. ¿Por qué? Porque es mucho más visible y ahí ya podemos conseguir el punto y el vector director de nuestra recta, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los 2 vectores y tenemos un punto, con lo cual punto el 3, 3, 0, ¿vale? Lo hemos elegido desde aquí, ¿lo veis? 3, 3, y z, que al ser solamente t, su punto sería 0, ¿vale? Entonces tenemos el punto de la recta R330, el vector director menos 1, 2, 1, ¿de acuerdo? Menos 1, 2, 1, y de la recta S, que es la primera que teníamos aquí, tenemos un punto de la recta, que sería el 1, menos 1 y el 0, y luego con un vector director menos 1, 6 y 2. Por lo tanto, ya con un punto, cualquiera de los dos, y con los 2 vectores, realizando este determinante mediante mediante Sarrus, entonces ya obtenemos la ecuación de nuestro plano, ¿vale? Ya tendríamos hecho el ejercicio. Bien, nos vamos al caso 3, que es calcula la ecuación del plano pi que contiene a R y pasa por el origen. Bueno, tenemos el origen, este sería el punto origen,
sería el punto 0, 0, 0. Tenemos nuestra recta R con su vector director, R, y luego tenemos, lo que vamos a hacer es desde el punto origen a un punto de la recta, obtener el vector PR. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que conseguir dos vectores y un punto para hallar la ecuación de cualquier plano. Por lo tanto, aquí lo tenemos, cogemos el punto O, el origen, tenemos el vector R, calculamos el otro vector O, PR, ¿vale? Y así sucesivamente conseguiremos la ecuación del plano. Primeramente, nos dan otra vez la recta, ¿vale? Como la intersección de dos planos, con lo cual lo que vamos a hacer es pasarla a paramétrica. En este caso, lo que he hecho es sumar a la ecuación 2 la primera, dejamos la primera igual y sumamos, quedando 3x más y igual a 4. En este hemos llamado x igual a t, ¿de acuerdo? Hay veces que es mejor llamar a zt, pero en este caso hemos llamado x igual a t, y sustituyendo podemos obtener ya después la z y la y. Ya tenemos en forma paramétrica, ¿de acuerdo?, nuestra recta, es decir, tendríamos x, nuestra recta r, quedaría como x igual a t, y igual a 4 menos 3t, y la z 5 menos 5t. Aquí tendríamos los puntos, el 0, 4, 5, y tendríamos el vector director 1, menos 3, menos 5, que ya nos viene reflejados aquí, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya teniendo un punto de mi recta, este de aquí, y el punto O, calculamos el vector OPR, ¿de acuerdo? Acordaros siempre que es restar, ¿vale? PR menos O. Si obtenemos todo esto, tenemos el 0, 4, 5. Bien, una vez teniendo lo que es el punto, ¿de acuerdo? O el vector, tenemos también el otro vector y el punto 0, 0, 0 del origen, pues lo colocamos en forma de determinante, x menos 0, y menos 0, z menos 0, el primer vector, el segundo vector, y nada, y después ya mediante Sarrus lo podemos calcular y ya tendríamos nuestra ecuación del plano, ¿vale? Caso 4. Calcula la ecuación del plano que contiene la recta R y es perpendicular al plano pi, ¿vale? Entonces tenemos por un lado una recta, por otro lado un plano, ¿vale? Y tenemos que hallar el otro plano que va a contener a esta recta y que es perpendicular a este plano, ¿vale? Ya acordaros que todos estos casos los expliqué generalizados en el anterior vídeo, ¿vale? Bien, pasos que tenemos que seguir. El primero, disponemos de un vector VR, ¿cierto? Y de un punto de la recta R, ¿de acuerdo? Segundo, como los planos son perpendiculares, y esto es muy importante, el vector normal de VR2 será igual que el de la normal de ese plano. Lo que tenemos que hacer es primero pasar la ecuación R a forma paramétrica llamando z igual a t. Bien, pues vamos a pasarlo, z es igual a t, y por aquí ya tenemos y menos 2t, haciendo las sustituciones, ¿de acuerdo? Lo tenemos ya en forma paramétrica, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado nuestro punto PR, que será el punto 1, 2, 0, y tendremos nuestro vector, que será 0, 2, 1, ¿de acuerdo? Este vector hemos quedado que era igual que el vector normal del plano, por lo tanto será lo mismo, 2 menos 1, 0, ¿de acuerdo? Bien, del otro, del R2. Por lo tanto, ya teniendo dos vectores y un punto, nos pasa ya lo mismo que en los otros ejercicios. O sea, simplemente ya tenemos que colocar el punto en X, Y y Z, colocamos un vector, el otro vector, y ya resolvemos por Sarrus, teniendo aquí X más 2Y, menos 4Z, menos 5, igual a 0, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a nuestro caso número 5. Calcula la ecuación del plano pi que contiene a las rectas paralelas R y S, ¿vale? Tenemos un plano, este es nuestro plano pi, y contiene dos rectas, la R y la S, que son paralelas. Entonces, si son paralelas, recordar que el vector director es el mismo. Entonces,
¿Qué podemos obtener de la recta R? Obtenemos en principio un punto, ¿de acuerdo? El 1, 0, 0 y el vector director R menos 1, 0, 1. De la S tenemos lo mismo, el punto 0, 2, 0 y el vector director 1, 0, menos 1. Muy bien, como los vectores son paralelos, solo voy a coger uno, obviamente, porque es que es el mismo. Por lo tanto, voy a necesitar de otro vector. ¿Cómo obtengo el otro vector? Bueno, pues si cogemos un punto de R y cogemos un punto de S y realizamos el vector director de entre esos dos puntos, sí que ya podemos conseguir un vector que pertenece a ese plano y por lo tanto calcularlo. Y así lo vamos a hacer. Cogemos el punto R y el punto S y lo que hacemos es el vector director de ambos. Acordaros siempre que restar uno entre otro. A ver, aquí una cosita para que esté bien, tiene que ser este R y este S. Vale, bien. Bueno, vamos a ponerlo al revés porque he puesto los puntitos al revés para no equivocaros, ¿vale? Punto R, punto S, entonces será S menos R, vale, correcto. Bien, entonces ya tendríamos 0, 2, 0, menos 1, 0, 0 y al final obtenemos el vector E menos 1, 2, 0. Bien, pues con el punto, cualquiera de los puntos, yo he elegido el punto R, podría elegir este también, el vector R y después el vector de los puntos PRPS, ya podemos calcular mediante el determinante la ecuación general del plano. Acordaros que siempre será X y Z, aquí la componente del punto y aquí colocaríamos un vector y otro vector. Bien, luego ya es calcular el determinante, o sea, por Sarrus mismo, ¿de acuerdo? Y ya nos saldría la ecuación 2x más y más 2z menos 2 igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al caso 6. Calcula la ecuación del plano que contiene un punto y es perpendicular a la recta R. Es decir, he hecho un pequeño dibujito aquí, tenemos un plano, tenemos una recta perpendicular a ese plano, con lo cual con el dibujito ya podemos observar que el vector director de la recta va a ser paralelo al normal del plano, con lo cual va a ser el mismo. Por lo tanto, si ya disponemos del punto, que es 0, 3, menos 1, y sabemos que el vector de R es igual al de la normal, es decir, este de aquí, pues ya con la ecuación general del plano, x más b más cz más d igual a 0, acordaros que la componente A, B y C corresponde a la componente del vector normal y x y z sería sustituir el puntito. Por lo tanto, si todas las componentes las vamos sustituyendo, tenemos 2x más y menos z, nos faltaría la d, pero al sustituir el punto x, y z, conseguiríamos el valor de d. Por lo tanto, ya sustituyendo nos quedaría que esta sería la ecuación general de dicho plano. Caso número 7. Calcula la ecuación del plano que es paralelo a otro plano y que pasa por el punto 1, 2, 1. Es decir, tenemos un plano, ¿vale? Llamémosle, por ejemplo, pi2, pi1 o pi, ¿vale? Y tenemos un punto, por lo tanto, el punto ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Necesitamos siempre o dos vectores que estén contenidos en el plano o bien el normal para poder hallar la ecuación del plano. En principio tenemos el punto P y sabemos que al ser paralelos, los vectores directores, los vectores normales, ¿vale? De un plano y del otro plano van a ser los mismos, ¿de acuerdo? Al ser paralelos. Así que ya tenemos nuestra ecuación, tenemos un punto, tenemos el vector normal, nos cogemos nuestra ecuación general, x más b más cz más d, y ya lo que tenemos que hacer es sustituir vector por un lado, ¿vale? Y una vez ya hemos sustituido el vector, para conseguir el d, lo que hacemos es colocar las componentes, ¿vale? X y z del punto, obteniendo el valor de d. Y ya tenemos también la ecuación general del plano. Y nos vamos al caso número 8, que es calcula la ecuación del plano que pasa por un punto A, que es paralela a una recta R, es decir, el plano es paralelo, pero a su vez esa recta R es perpendicular a la recta S. Por lo tanto, cosas que tenemos. Siempre tenemos que analizar lo que tenemos y los que no hace falta y también ver realmente lo que nos pide el problema. Tenemos un punto del plano. Luego vemos que las rectas
son perpendiculares entre sí y una de ellas, ¿vale?, es paralela al plano. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá con n? Que n, nos acordamos del producto vectorial, como estas dos rectas son perpendiculares, al realizar el producto vectorial obtendremos un vector perpendicular a ambos. Por lo tanto, con ello ya podríamos calcularlo. De la recta P obtenemos el punto y el vector, de la recta S el punto y el vector, y ya con los dos vectores directores realizamos el producto, aquí que lo tenemos, ¿vale? El producto vectorial y JK. Bien, esto se puede resolver mediante Sarrus o mediante la definición de determinante. Ambos yo ya acostumbro a que lo hagáis por Sarrus, que es mucho mejor. Y bueno, nos daría las componentes menos 3i menos 3j más 12k. Esto lo pasaríamos a punto, que sería simplemente coger las componentes de cada uno y las colocamos. Y ya, obteniendo el vector normal y con el punto que nosotros ya tenemos, hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro caso. Es decir, colocamos la ecuación general del plano, sustituimos lo que son las componentes del vector normal, luego posteriormente para hallar d sustituimos donde ponga x, y, z las componentes, ¿vale?, del puntito, y obviamente ya sacamos la d. Y con la d ya escribimos nuestra ecuación del plano ya resuelta. Bien, esta está incluso ya simplificada. Bueno, pues espero que os haya gustado. Obviamente hay muchos casos más, pueden ser incluso más difíciles, pero en principio, si necesitáis que grabemos algo más o algo más difícil que os surja, me lo comentáis y lo haremos. Bien, pues hemos terminado. Nos faltarán las posiciones relativas de recta, plano, etcétera, etcétera, que lo haremos en el próximo. Y un pequeño apéndice de un poquito de lo que son distancias, etcétera, etcétera, y habremos terminado con nuestro curso de geometría en el espacio de segundo de bachillerato. Espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.